Bueno, pues lo que supongo que hacéis siempre, dar la bienvenida, unas palabras, introducir un poco el sector y eso, y después las gracias te daré paso a ti. Vale. Y ya todo tuyo hasta que... Espero no dar mucha chapa, muy rapidito y ya está. Vale. Sí, las protagonistas son ellas, o sea que en este sentido... Como me han dado permiso, me voy a quitar un momento para hablar esto. Ya disculparéis, luego ya me lo pongo porque es un poco engorroso. Buenos días, que queremos dar la bienvenida a los que asisten presencialmente en esta casa de los empresarios aragoneses, que es COE Aragón, y a los que lo hacen virtualmente a través de la retransmisión streaming en nuestro canal de YouTube. Me presento, aunque soy Fernando Viñas, secretario general de la Federación de Empresas de Transporte de Aragón. Esta es la tercera jornada del ciclo dedicado a sectores estratégicos de la economía aragonesa, en este caso la logística, sus tendencias de futuro y la aportación femenina al mismo, y celebrada por COE Aragón, CaixaBank y directivas de Aragón. Y en esta sesión, con la colaboración nuestra de la Federación de Empresas de Transporte de Aragón, integrada, que es miembro de la Confederación de Empresarios y está integrada por la Federación de Huesca, la Asociación de Teruel y la Federación de Transporte de Zaragoza. Se encuadra dentro del Plan Impulsa Aragón 2021, puesto en marcha a final de abril a través de un convenio de colaboración entre COE y CaixaBank, que incluye dos líneas de actuaciones. La primera, el impulso y apoyo para que los proyectos de las empresas de Aragón puedan recibir cuantos más fondos mejor vinculados al Plan Europeo de Recuperación. Y el segundo, la reflexión sobre sectores empresariales estratégicos, tendencias y gestión para un nuevo futuro, a la que corresponde esta sesión. En este ciclo hemos tratado de combinar dos vertientes. La primera, la puramente sectorial, de análisis del presente y las tendencias de futuro de sectores clave para la economía aragonesa, como hoy, en este caso, la logística, para seguir ganando competitividad, responder y adelantarse a las exigencias de los mercados y, en su caso, readecuarse tras el terremoto de la pandemia y la crisis de componentes, energía y comercio internacional que estamos sufriendo actualmente, ¿no? La segunda es la visibilización del talento y la contribución de la mujer a estos sectores y al tejido productivo y empresarial en su conjunto, a través de empresarias y directivas que encabezan y dirigen empresas líderes como las que hoy nos acompañan. Los datos muestran que el sector logístico es una fortaleza de Aragón, que representa el 4,78% de la facturación y el 6% del empleo del conjunto del sector en España. La logística es un sector imprescindible y básico para el bienestar social, como lo atestigua su actuación en los momentos más duros de la pandemia, en los que se consiguió mantener el abastecimiento básico para el conjunto de la sociedad. Dentro del sector no es un tópico, sino una realidad de la que nos podemos sentir orgullosos el poder afirmar que Aragón es un referente logístico nacional e incluso europeo, por su situación estratégica, la excelencia de sus instalaciones, especialmente sus plataformas logísticas, sus centros de formación de referencia internacional como el ZLC o nacional como el CIFPA y muchos otros. Y sobre todo, pero sobre todo, por sus empresas, tanto logísticas en general como de transporte en particular, empresas punteras con un capital humano de primer nivel y al que cada vez se incorpora afortunadamente más talento femenino, como podremos comprobar en la tertulia que podremos escuchar a continuación. El sector logístico se enfrenta a grandes retos y también a problemas y preocupaciones. Ha habido la creciente falta de algunos perfiles como conductores, los problemas que hay a nivel mundial en la cadena logística, fundamentalmente marítima, y bueno, y tantos otros. Y concretamente además en estos últimos tiempos el transporte por carretera ha convocado un paro para dentro de unas semanas, fruto de esta frustración por diversos problemas existentes. Pero bueno, dicho esto, en la logística terrestre actualmente hay una primacía absoluta del transporte por carretera y es previsible que la siga habiendo, pero igualmente hay una apuesta decidida por una creciente intermodalidad entre los medios de transporte terrestre como son la carretera y el ferrocarril, y a su vez una creciente intermodalidad también con el medio marítimo y aéreo. A este respecto, en lo que a nuestra región afecta, es de destacar que en el año 2023 se espera que esté lista la línea ferroviaria Algeciras-Plaza, que permitirá conectar de forma óptima este importante puerto con nuestra tierra y previsiblemente hará que muchos camiones se suban al tren, unido a la lenta pero inexorable mejora de otras infraestructuras ferroviarias.
Todo esto unido a la existencia de nuestra región de puertos secos y terminales marítimas y el hecho destacable de que el aeropuerto de Zaragoza es actualmente el segundo de España en volumen de tráfico de mercancías después de Barajas. Igualmente, conseguir mejorar algún día las conexiones internacionales por el Pirineo sería dar un paso de gigante para hacer de Aragón un referente europeo. Se han registrado avances con la línea ferroviaria de Canfranc, que esperamos que podamos ver abierta en pocos años, y se sigue peleando por el sueño de la travesía central pirenaica. Algunos retos a los que el sector logístico se enfrenta y a los que ya está afrontando o va a afrontar en el futuro inmediato son, entre otros, ser sostenibles en lo económico, social y medioambiental, con el uso de vehículos cada vez más ecológicos, el reto de la digitalización que está llegando de forma imparable, la creciente automatización de sus almacenes, la implantación del Internet de las cosas, que va a ser una revolución de la que aún no somos plenamente conscientes, o dar cada vez más servicio a la explosión del comercio electrónico. Igualmente, una distribución urbana eficiente y sostenible y a no muy largo plazo incluso algún tipo de conducción autónoma como el platooning, ¿no? Retos que ya está asumiendo con éxito un sector tan dinámico como el nuestro. Lo que sí podemos asegurar es que las empresas aragonesas de logística seguirán trabajando en cualquier circunstancia para seguir siendo la sangre de la economía que riega todo el tejido productivo y seguir prestando su imprescindible servicio a la sociedad. De todos estos temas vamos a hablar hoy en una sesión que espero que resulte a todos de gran interés y por la que, para cerrar mi intervención, quiero agradecer en nombre de COE Aragón a CaixaBank su vinculación y compromiso de seguir apostando por Aragón y especialmente por nuestro tejido productivo del que esta colaboración es una nueva muestra. Muchas gracias, Carlos. Y también especialmente agradecer a las ponentes su disponibilidad y su aportación a nuestro sector. Un sector tradicionalmente masculinizado, algo que quizá ellas nos expliquen luego si está cambiando. Pues nada, muchas gracias a todos y a continuación tiene la palabra Carlos Sánchez, director comercial de empresas de la territorial Ebro de CaixaBank. Todo tuyo, Carlos. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo a COE y directivas de Aragón la organización de esta tercera jornada que se enmarca en el convenio firmado en el 2021 entre COE Aragón y CaixaBank, con el objeto de visibilizar el liderazgo femenino en sectores estratégicos de la economía aragonesa en los que la presencia de la mujer en posiciones directivas es todavía minoritaria. Hoy presentamos la última de las jornadas previstas para este 2021 bajo el paraguas Impulsa Aragón. Encuentros que recogen la visión y el trabajo en cada uno de los sectores estratégicos de la comunidad autónoma aragonesa, como la industria, la logística y la agroalimentación, de la mano de directivas destacadas en cada sector. Hoy me acompaña en la apertura y agradezco su apoyo en la jornada a Fernando Viñas, secretario general de Federación de Empresas de Transporte de Aragón. Analizaremos presente y futuro de la logística en Aragón de la mano de 3 directivas del sector, ya que, como leía hace poco en El Economista, las mujeres cotizan al alza en las grandes marcas. Bueno, hoy creo que hemos desayunado una noticia de Inditex. La verdad es que pues bueno, viene a reforzar pues eso, que las mujeres cotizan al alza en las grandes empresas. Pilar Ruiz, María Ángeles Alarcón y Susana Aval dirigen con éxito empresas del sector logístico, donde seguro que han tenido obstáculos, dificultades, pero también han cosechado éxitos y satisfacciones. Pero aún queda camino por recorrer para que la única consigna en los puestos directivos de liderazgo sea el talento y la meritocracia. Aunque afortunadamente en los últimos años la brecha entre la igualdad de género y la transformación del ecosistema laboral es cada vez más estrecha y el cambio cultural hacia la igualdad es ya una realidad tangible. En CaixaBank tenemos un fuerte compromiso con la igualdad de oportunidades, que se demuestra siendo una de las empresas con mayor número de mujeres en puestos directivos. En la actualidad, casi un 42% de las posiciones directivas están ocupadas por una mujer. En concreto, en Aragón, este porcentaje aumenta hasta el 55%. En CaixaBank contamos con un programa específico denominado Women Wage con el objeto de fomentar la diversidad e impulsar la igualdad de género, funcional y generacional. Y, por supuesto, sumándonos a iniciativas como esta en los territorios donde desarrollamos nuestra actividad financiera. Somos, además, una pieza clave para el correcto funcionamiento de la economía, facilitando la concesión del crédito y apoyando las necesidades de grandes empresas, pero sobre todo a pymes y autónomos, que suponen la mayor parte de nuestro tejido empresarial.
Nuestro objetivo último es aportar soluciones que permitan a Aragón mejorar su sistema productivo, ampliando así las oportunidades de empleo y riqueza. Para ello, sin duda, los fondos Next Generation suponen una oportunidad para desarrollar proyectos de inversión y avanzar en la reactivación de la economía y la transformación del tejido productivo para alcanzar así mayores cuotas de digitalización, sostenibilidad e impacto social. CaixaBank quiere tomar un papel activo en la distribución de estos fondos basado en 3 pilares fundamentales. Llegar a todo el tejido empresarial. Tenemos una red extensa de centros de empresas que nos permiten tener esa capilaridad. Asesorar y acompañar a nuestras empresas clientes y no clientes, poniendo a su disposición una plataforma buscador de ayudas públicas para conocer cuáles son las ayudas que mejor se adaptan a sus negocios. Y, finalmente, facilitar las inversiones, complementando las ayudas con nuestra financiación. En definitiva, el objeto de CaixaBank es ayudar a identificar las subvenciones y complementarlas con productos financieros para ampliar su efecto en el desarrollo económico y así poder formar parte de la recuperación económica, socioeconómica de nuestro país. Me gustaría agradecer a los 3 ponentes su presencia en esta jornada, por apoyarnos y aportarnos su experiencia y su visión empresarial desde un punto de vista femenino, en un sector clave como es el sector logístico, donde Aragón emplea a cerca de 20.000 personas en más de 500 empresas, donde contamos además con Plaza, la 4ª mejor plataforma logística de Europa y la mejor de España. Se habla mucho de nuestra localización estratégica y, desde luego, es condición necesaria, pero no suficiente. La posición es solo un elemento de ayuda, pero no es determinante para nada. El fundamento de la posición que ocupamos a día de hoy en este sector está en la cultura logística que se ha implementado en los últimos 20 años en Aragón. Y eso es lo que nos diferencia totalmente del resto de comunidades. Durante el 6º Foro de Ciudades y Plataformas Logísticas celebrado el pasado mes de octubre, el presidente de Aragón, Javier Lambán, subrayó que las plataformas logísticas son, sin duda alguna, elementos dinamizadores del presente y del futuro, afirmación que suscribo totalmente. Añadió que Aragón está volcado en seguir ampliando su enorme potencial en este sector estratégico. Y nosotros, desde CaixaBank, nos sumamos a esta propuesta para multiplicar los resultados. Aragón ocupa el 3er escalón a nivel nacional en el sector logístico, solo por detrás de Barcelona y de Madrid, y a la par de una comunidad tan potente como la valenciana. En Aragón, el sector genera el 5,5% del PIB de la comunidad. Aragón ha conseguido, por tanto, ya establecerse en la escena internacional como un hub logístico. La futura ampliación de la plataforma logística de Zaragoza-Plaza, el impulso a la multimodalidad y a la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, como hemos comentado antes, el desarrollo de la plataforma logística de Huesca y Teruel, además de las previsiones de ampliación y crecimiento de la terminal marítima de Zaragoza y de la terminal intermodal de Monzón, figuran en el horizonte más cercano de Aragón, sin olvidar, por supuesto, que Zaragoza cuenta con el 2º aeropuerto de España en transporte de carga. Por todo ello, es indudable que el futuro del sector logístico de nuestro país pasa por Aragón. Termino para dar paso a las protagonistas de la jornada, Pilar, María Ángeles y Susana, dándoos la enhorabuena por vuestra trayectoria, compromiso, liderazgo y profesionalidad, que reflejan un paso más hacia la igualdad de oportunidades y la diversidad, y que hace que hoy estéis aquí, compartiendo con nosotros vuestro conocimiento y visión sobre el sector clave en la economía. Muchas gracias. A partir de ahora toma el relevo Uxue Ardaiz por parte de Directivas de Aragón, que va a moderar las intervenciones y el debate. Os dejamos en buenas manos con ellas. A ver, buenos días, ahora sí. Buenos días, permitidme que me quite yo también la mascarilla. Muchas gracias, Fernando y Carlos, por la introducción. ¿No se me oye? A ver. Gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera disculpar a nuestra presidenta, María Sassot, que es quien debería estar aquí hoy en representación de Directivas de Aragón. Creo que muchos nos conoceréis ya, pero no voy a desaprovechar la oportunidad de explicaros que Directivas de Aragón es la Asociación de Mujeres Profesionales
y Directivas de Aragón, motor de cambio para la sociedad aragonesa, que desde hace ya 15 años trabaja por conseguir la igualdad de oportunidades en la dirección, visibilizando y promoviendo el acceso a la mujer a cargos de responsabilidad en empresas e instituciones. Bueno, nosotras siempre decimos que somos mujeres de empresa y la verdad es que estamos encantadas de poder estar aquí en COE, la Casa de las Empresas, donde siempre pues, efectivamente nos sentimos pues muy bien acogidas. Decía, creo, Fernando, que el sector logístico genera en Aragón el 5,5% del PIB y da empleo a más de 40.000 personas. Y que es verdad, esto yo también lo tenía en mis notas, pues Aragón ocupa el tercer escalón en el sector logístico en España junto a la Comunidad Valenciana, solamente por detrás de Madrid y Barcelona. Evidentemente es un sector en franco crecimiento y desde luego es un sector estratégico tanto para nuestra comunidad como para España. Entonces, con la intención de analizar su situación, las tendencias y los retos futuros, pues contamos hoy con tres mujeres profesionales y directivas en un sector que efectivamente ha estado tradicionalmente y está tradicionalmente masculinizado. Daré solamente un dato, y es que en este sector menos del 25% de los puestos directivos están ocupados por mujeres. Este porcentaje es efectivamente pues muy inferior al promedio de la presencia femenina en puestos directivos. Pero, aunque escasa, tenemos presencia y además una buena presencia femenina, y por eso hoy contamos, como decíamos, con tres ponentes que bueno, pues van a compartir sus opiniones y sus vivencias dentro de este sector. Vamos a comenzar con Pilar Ruiz. Pilar es ingeniero industrial superior, una carrera realmente pues, poco elegida por mujeres en los años 90, cuando ella la estudió. Completó su formación en Francia y posteriormente pues, realizó un máster directivo del IES. El sector del automóvil es el sector en el que Pilar ha desarrollado toda su carrera profesional, desempeñando diferentes puestos en calidad, en proyectos, en comercial, y actualmente es la directora de logística y planificación de Manjumel Iberia. Manjumel es la empresa líder en tecnología de filtración centrada en el sector del transporte y medio ambiente, con 59 plantas de producción a lo largo de todo el mundo. Desde la planta ubicada en Zaragoza, con más de 600 empleados, se fabrican y distribuyen millones de elementos filtrantes para toda Europa, tanto para primer equipo, fabricantes de automóviles, como para recambios, utilizando en este segundo caso la marca Manfilter, tan conocida en nuestro territorio. Su planta de Zaragoza es, por cierto, la única del grupo con un equipo directivo equilibrado entre hombres y mujeres. Aparte de su dilatada experiencia, Pilar se caracteriza por aportar dinamismo, velocidad, sinergias, visión global y espíritu de equipo en su quehacer diario. Y Pilar es socia de Directivas de Aragón desde el año 2013. Y ahora pues vamos a dejar paso a la protagonista. Muchas gracias. Buenos días. Así mejor. Buenos días. Bueno, buenos días a todos, tanto a presentes como a aquellos que tengan la oportunidad de seguirnos por streaming. Y antes que nada quiero dar las gracias a la COE y a Directivas y a la Caixa por tener la oportunidad de compartir con vosotros mis experiencias y buscar también un enriquecimiento personal en este encuentro. Como bien ha dicho Uxue, llevo toda mi vida profesional en el sector del automóvil y más de 15 años en el mundo de la logística. No me considero una experta, pero sí que creo que tengo la suficiente experiencia como para ser capaz de hablar sobre el tema. Y hoy quiero aprovechar la oportunidad primero para centrarnos en el sector del automóvil, que dentro de nuestra querida Aragón es una gran parte importante para contribuir al resultado económico de toda España, y luego dentro del sector del automóvil, cómo nosotras contribuimos para potenciar que nos sientan dentro de Europa, no muy al sur, lo suficiente importantes como para ser exportadores para todo el mundo. Voy a intentar compartir una pequeña presentación, tampoco muy larga.
Para los que no estéis habituados, bueno, el sector del automóvil es el conjunto de compañías que van desde el diseño, el marketing, la producción y la distribución de todos los componentes que tienen que ver con los vehículos. Es uno de los sectores económicos más importantes del mundo por todos los resultados de ingresos que aporta a la contribución global. España es el segundo productor de vehículos de Europa, después de Alemania. Para dar muy pocas cifras voy a dar hoy, pero que sepáis que el año pasado, en el 2020, España produjo 2,3 millones de vehículos, después de Alemania, que hizo 3,7. Y luego está toda la parte de motorización, porque en el sector del automóvil somos muchos proveedores que fabricamos componentes para los motores y componentes para el resto del vehículo. Pues solo el año pasado se produjeron 1,7 millones de motores. Para que veáis un mapa muy rápidamente de todos los vehículos que salen desde España, muchas veces nos sorprende, pero que sepamos que estamos en un punto estratégicamente posicionado, porque a nuestro alrededor tenemos un montón de plantas constructoras tanto de motores como de vehículos finales. A partir de ahí, hay dos hitos muy importantes que pasaron en Aragón. Uno de ellos fue la decisión que se tomó en los años 70 de abrir la fábrica de Figueruelas, que en 1982, que ya nos parece muy lejano, dio una palanca de impulso brutal para el desarrollo económico e industrial de todas las empresas que actualmente trabajamos, sobrevivimos y habrá muchas que se hayan quedado por el camino. Eso fue un hito importante, pero el segundo hito importante fue la decisión de crear Plaza como centro neurálgico y puerta a Europa de la distribución de España. ¿Eso qué significa? Que nosotros, estando en Zaragoza, somos la puerta de Europa y eso es lo que tenemos que aprovechar. Estamos en un lugar privilegiado, como han dicho mis compañeros, para toda esa exportación. Ahora nos surge la gran pregunta, y es cómo va a evolucionar el sector del automóvil en estos momentos. Bueno, se habla mucho, se puede leer mucho y últimamente parece que sea casi una temática de moda. Si quisiéramos comprarnos un coche, incluso dudaríamos en qué tipo de vehículo comprarnos. Vehículos eléctricos, electrificados, híbridos, se habla del 2030. Bueno, pues todo llegará y llegará seguro que antes de todo lo que estamos comentando ahora. ¿Qué pasa? Que todas estas decisiones nos influyen muchísimo en todos los que trabajamos en el sector, porque somos proveedores de primer nivel, los que enviamos directamente a constructores de vehículos, de segundo nivel, incluso de tercer nivel, y en función de las decisiones finales del mercado, nuestras empresas pueden o sobrevivir o directamente desaparecer. Y luego nos enfrentamos a una situación que hemos vivido todos en un año. Y he intentado listar rápidamente en todo lo que nos ha pasado, que si hace un año habláramos de este tema, obviamente no hablaríamos absolutamente ni del COVID, ni que el COVID ya lo tenemos que asumir como un hecho que está entre nosotros, que no podemos evitarlo, ni Filomena. Sabemos que en los países nórdicos nieva mucho, están preparados, nosotros no, y eso bloqueó totalmente el sector industrial. En Plaza no se podía ni entrar, no podías acceder, a no ser que tuvieras ruedas para subir al monte. El bloqueo del canal de Suez. ¿Cómo puede ser que el canal de Suez todo el mundo sabe que existe, que por ahí pasan muchos barcos, pero se gira un barco y eso impide que cientos de barcos con miles, millones de contenedores nos rompan nuestra cadena de suministro? Escasez de materias primas. Cuando no habíamos sobrevivido a una Filomena, a un canal de Suez, llegaron las fuerzas mayores de absolutamente todos los proveedores. Nos falta acero, si no nos falta acero nos faltan poliamidas. Si no faltan poliamidas, no faltan elementos químicos, se congelan fábricas en Estados Unidos. Toda la cadena de suministro que como expertos considerábamos que podíamos más o menos controlar, empieza a derrumbarse y empieza a romperse. Aparte de eso, empezamos a detectar que hay una tensión en el flujo de los contenedores marítimos. La causa raíz, pues nadie la conoce, se hablan de muchos motivos. Se quedan todos en China, se mantienen en Estados Unidos por las tormentas. El hecho es que si no circulan, no se vacían, no se pueden llenar y todas las materias primas que están parametrizadas en nuestras fábricas para poder llegar a tiempo y poder fabricar, nos quedamos sin ellas. Eso implica que empezamos a generar una serie de tensiones y de transportes urgentes y de sobrecostes que muchas empresas no son capaces de soportar. Y luego faltan semiconductores.
Son unos componentes casi minúsculos que probablemente nadie los hayamos visto más que por la tele, que resulta que nos bloquean todas las fábricas de coches, pero no las de coches, también las de electrodomésticos, las de juguetes de muchos niños. Entonces decimos, ¿cómo puede ser que una cosa tan necesaria esté tan monopolizada en ciertas empresas? Nos cuestionamos la dependencia que tenemos de nuestras fábricas en China, en países de bajo coste, en otros países diferentes. Dependemos siempre de los demás. No es una producción local para una fabricación local y luego una exportación. Y ahora resulta que nos faltan choferes. O sea, algo tan básico, ¿cómo íbamos a pensar que, bueno, tenemos todos los componentes, están hechos, y ahora no tenemos algo tan básico como son las personas que estén dispuestas a moverlas de un punto a otro? Entonces, ¿qué pasa? Que esto nos desestabiliza totalmente, que hemos pasado de vivir más o menos en tensión, pero de forma controlada, a enfrentarnos a muchos imprevistos. La gestión de lo desconocido es lo peor a lo que nos podemos enfrentar. Y ya hablando de lo que es la gestión de la cadena logística, tenemos que entender que la logística dentro de una empresa productiva, no hablamos solo de un almacén, nosotros como fábrica productiva de distintos componentes, me da igual el producto, la parte logística es un departamento muy importante dentro de la empresa, como muchos otros, pero sirve también como eslabones que van uniendo todos los departamentos, y sin la logística y sin una aportación aportando valor, la cuenta de resultados de la empresa está en peligro. Con lo cual tenemos que ser capaces de gestionar esa cadena logística desde el inicio hasta el final de la forma más eficiente posible. ¿Por qué nos tenemos que cuestionar que la correcta gestión de la cadena logística es importante? Pues porque las ubicaciones logísticas, las distancias entre empresas, pueden marcar la diferencia entre asignar un proyecto nuevo en fabricarlo en España, en nuestro caso, o fabricarlo en otra fábrica de Europa. ¿Por qué? Pues porque tenemos que beneficiarnos de que fábricas como Renault Valladolid, Ford Valencia están cerca de España. Tenemos que gestionar los flujos logísticos. No nos dedicamos solo a vender, nos dedicamos a fabricar. Y para poder fabricar de forma eficiente tenemos que hacer llegar los componentes a nuestros compañeros de producción de forma eficiente. Todos los flujos logísticos internos hay que analizarlos y hay que optimizarlos. Eso impacta en el precio final del producto. Tenemos que gestionar el personal y tener gente eficiente. Hay que entender que en los países de bajo coste es un hecho, tenemos que convivir con ellos y su coste salarial es muy inferior al nuestro. De ahí que tengamos que ser capaces de tener siempre algo diferenciador para que esa diferenciación de capacidades personales, de capacidades de gestión, en resumen, se represente en el precio pieza final, para que sea la palanca diferenciadora en tomar una decisión respecto a las ventas. Tenemos que dar un servicio a clientes. Podemos estar en un país de bajo coste, pero si el servicio es pésimo, es una eterna discusión que muchas veces tenemos con nuestros compañeros de compras. Podemos comprar muy barato, pero siempre viene tarde o siempre viene mal. A mí no me funciona, porque al final los costes que ahorramos por un lado se nos van en costes de retrabajo, en costes de revisión o incluso en tiempo y en stock. Tenemos que ser ágiles en la gestión. Estamos continuamente enfrentados a toma de decisiones donde no controlamos todos los inputs que nos vienen del exterior. Entonces, una decisión con todos los datos sería lo ideal tomar, pero no es nuestra situación. Nunca tenemos el 100% de los datos en nuestra mano, de ahí que tengamos que tener una capacidad de decisión muy alta. Y ahora nos enfrentamos, como también han dicho mis compañeros, que nos enfrentamos a un mundo digital. La digitalización está con nosotros. Los que venimos ya del siglo pasado, aunque quede un poco mal decirlo, pues la digitalización era algo que existía, pero que bueno, pues convivíamos un poquito, pero es que las nuevas generaciones han nacido con ella, no podemos cerrar los ojos, es parte de su ADN y nosotros tenemos que ser capaces de gestionarlo y de gestionarlo bien. ¿Por qué? Pues porque cuando hablamos de la digitalización en todos los procesos productivos y eso lo extendemos a los procesos logísticos, si intentamos digitalizar cualquier proceso que no es robusto, estamos cometiendo un error. Primero hay que analizar los procesos que tenemos, optimizarlos y luego digitalizarlos para que sea una digitalización efectiva y eficaz. Al final, hablamos de la gestión del futuro y gestionar el futuro, desde mi punto de vista, consiste siempre en pensar un poco en la innovación para intentar cambiar y para intentar diferenciarnos del resto.
porque si no seremos uno más, y si somos uno más no nos van a elegir como, en mi caso, como proveedores designados a fabricar un producto y a poder dar servicio y dar la eficacia de los productos en los vehículos, que es nuestra intención. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues pensar siempre en algo diferente y mirar hacia el futuro y pensar que lo que ahora nos parece algo extraño, pues probablemente en un breve tiempo sea algo natural. Nosotros, bueno, yo en mi caso como directiva, como miembro de un equipo directivo muy potente, tenemos que ser capaces también de liderar un equipo de innovación y de creatividad coordinado. Y eso hay que transmitirlo a toda la organización, porque si partimos de una organización que no cree en la innovación, estamos apostando por casi una desaparición de la empresa. Y la creatividad hay que potenciarla. Tenemos que dar oportunidad a todas las personas de la empresa a compartir esas ideas que pueden ser palanca diferenciadora de cualquier solución en la forma que tenemos de trabajar. Al final, como bien he dicho antes, estamos constantemente tomando decisiones. Y tomar decisiones, pues, a veces implica fallar. Como directivos, como directivas, tenemos que quitar el miedo a nuestros equipos a fallar, si no jamás tomarán decisiones. Y eso es parte de nuestra responsabilidad. No es fácil, pero igual que la capacidad de delegación es importante tenerla, la capacidad de aceptar un error también es importante tenerlo. Pero bueno, como siempre digo a mi equipo, en función del puesto donde estás, los errores se magnifican y se convierten en dinero, porque todos trabajamos por dinero. Entonces, una cosa es tomar una decisión y otra cosa es tomar una decisión sin pensar o sin compartirla antes de arriesgarnos demasiado. Tenemos que aceptar los cambios. No es fácil. A mí personalmente tampoco me es fácil aceptar cualquier cambio, pero o cambiamos o morimos. Eso y tenemos que estar siempre con la mente abierta. Y, por supuesto, con una actitud positiva. Cuando hay un cambio, el miedo a que no pueda funcionar existe, pero si automáticamente transmitimos una negatividad a nuestro equipo, esa negatividad es muy contagiosa. Siempre, ante cualquier cambio, hay que ser realistas, mostrar las dificultades, pero enseñarles de forma positiva en qué podemos mejorar. Hay que aportar formación y cualificaciones necesarias. Si no, los equipos se nos quedan obsoletos, nosotros nos quedamos obsoletos, incluso como directivas. Hay que trabajar siempre en la búsqueda de la excelencia, importante. Porque yo tengo varios lemas y uno de ellos es que no hay nada imposible. Igual que hace unos años, como ha dicho Usue, bueno, pues, cuando yo empecé a estudiar ingeniería no estudiaban muchas personas. Yo tengo grandes amigas ingenieras con puestos muy importantes, éramos pocas, pero seguimos trabajando. Se apuesta por el futuro, hay que siempre luchar por los intereses que uno tiene, independientemente que sea mujer o hombre. Independientemente de la decisión que tengamos que tomar, siempre hay que arriesgarse y decidirse por tomarla. ¿Por qué? Pues porque la vida es una sorpresa y la incertidumbre existe tanto a nivel personal como a nivel profesional. Tenemos que buscar alternativas diferentes, aunque sean lo más raras posibles, y hay veces que cuando planteo alternativas se me sorprenden, pero bueno, hay veces que funcionan, otras veces no, y se aprende de los errores. Hay que evaluar las situaciones. Insisto mucho a todo el mundo, en la empresa estamos para ganar dinero, entonces cualquier decisión mal tomada puede suponer un sobrecoste, pero hay veces que en nuestro puesto tenemos que tomar decisiones tan rápidas que si no las tomamos, un minuto después el sobrecoste puede ser mucho mayor. También nos pagan por ello, a nuestro nivel nos pagan por tomar decisiones a veces difíciles. Cualquier interrupción en la cadena de suministro tenemos que ser conscientes que afecta al resto de los departamentos. Estamos en continua colaboración con producción, con compras, con finanzas, con recursos humanos, absolutamente con todos. Cuando fallamos, fallamos un poco para todos. Es lo malo que tiene ser una cadena con muchos eslabones, que no fallas solo con uno, que fallas con todos. Bueno, pues al final con todos nos tenemos que reconciliar, pero somos parte de los resultados financieros. Por ello, si ahora pensamos en cómo podemos gestionar el futuro, pues al final estamos ante un mundo de tecnologías muy diferentes, incluso desconocidas al día de hoy. Hay aplicaciones industriales de las cuales tenemos que estar al día,
Tenemos que gestionar todos los procesos logísticos, no nos olvidemos que hablamos muchas veces en foros de cosas que parecen ciencia ficción y luego nuestro día a día es mucho más básico cuando estamos en una cadena productiva y al final tenemos que hacer llegar a una persona que está fabricando piezas un componente que está en un almacén. A partir de ahí, de un flujo muy básico, tenemos que hacerlo de forma eficiente y eso significa la forma menos costosa posible. Tenemos que predecir lo desconocido y eso lo podemos ver, todo lo que nos ha pasado en un año probablemente no nos haya pasado en los últimos 15 años. Tenemos que analizar el pasado para predecir el futuro. Todos los Big Data, toda la historia de Analytics que se habla continuamente y que es importante y es necesaria al día de hoy, al final todos los datos que podamos recopilar del 2020 van a perturbar continuamente lo que podamos ver en el futuro, pero no deja de ser un input a tener en cuenta porque si ha pasado significa que puede volver a pasar y tenemos que aprender de lo que nos ha pasado para intentar buscar soluciones para cuando vuelva a pasar de aquí a un año, de aquí a 15 años, al final la gente que lo tenga que estar sufriendo pues aprenda de lo que haya pasado en el pasado. Al final, el Internet de las cosas, también se ha mencionado, la logística 4.0, que es intentar digitalizar todo lo que está a nuestro alrededor. Agilidad, flexibilidad, disponibilidad, adaptabilidad, creatividad. Se nos exige mucho continuamente, no es fácil porque al final no nos olvidemos que somos personas. Y eso es un poco en lo que me quería también centrar en la gestión del futuro, en la gestión de las personas. Porque cuando conectamos distintos eslabones, tanto dentro de fábrica como luego con todos nuestros clientes, todos nuestros proveedores, lo que tenemos al otro lado del teléfono, al otro lado del ordenador, son personas. Y son personas que cada vez son más digitales en función de la edad que tengan. Pero esas personas, si no están formándose continuamente, nos vamos a encontrar que la vida y la evolución digital va a ser muy rápida y las personas no vamos a ser capaces de estar formadas al mismo nivel. Entonces, hay que poner en valor la formación en digitalización, en Industria 4.0 para nuestra generación y para las nuevas generaciones, porque tenemos que apostar por el futuro y por el futuro de las personas. Tenemos que tener todos competencias digitales a todos los niveles. Podemos tener un equipo muy joven, muy competente, pero si nosotros estamos fuera del mercado en esas competencias, al final no hablaremos el mismo lenguaje y no podremos trabajar en la misma dirección. Muchas veces he dicho que trabajar en la logística es trabajar casi, hacer un deporte de riesgo, donde tenemos que estar continuamente entrenándonos y tener unas capacidades mentales, físicas, emocionales un poco diferentes. Aunque suene un poco extraño, hay personas que han trabajado en logística y han pensado que ese no es su mundo. Prefieren trabajar un poco más aisladas, sin tantos inputs, sin tantas interrupciones, por motivos varios, por imprevistos. Nuestro objetivo es buscar siempre ese punto de equilibrio, que no es fácil, para no caernos. Y el no caernos en nuestro caso significa no romper ningún eslabón. Algo tan simple como un tornillo, que no vale dinero, podríamos decirlo así, nos paraliza una fábrica. Entonces, no podemos permitirnos dejar a 600 personas sin trabajo porque nos falte un tornillo o una etiqueta o un camión no haya llegado a tiempo. Al final, creo que la gestión de la cadena logística, la correcta gestión, la tenemos que enfocar como una gran contribuidora al éxito de la empresa. No es una gestión sencilla, pero sí que os puedo decir que es muy apasionante y por eso llevo 15 años trabajando en ella y sobreviviendo con sus más y sus menos y como miembro de directivas y compartiendo inquietudes y muchas veces dudas personales de dónde tienes que dedicar más tu tiempo. Pero como os he dicho que tengo varios lemas, pues otro de mis lemas es que nunca acabaremos de sorprendernos y esa es la parte emocionante de la gestión del presente y de la gestión del futuro. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, continuamos con María Ángeles Alarcón. María Ángeles es licenciada en Psicología y cuenta además con el título de Capacitación Profesional para el Transporte.
Es cofundadora de Arque Servicios Logísticos junto con otra socia y otro socio. Arque Servicios Logísticos se fundó en 2012. Es una empresa dedicada al transporte personalizado puerta a puerta y trabaja asimismo como agencia de cargas completas y grupajes. Su actividad está muy focalizada en la pequeña y mediana empresa del sector metalúrgico principalmente. Dada su dilatada carrera en el sector del transporte, en el que María Ángeles lleva trabajando más de 20 años, cuenta con una visión muy completa acerca de cómo ha ido cambiando este sector durante las últimas décadas y hoy pues, ha venido a aportarnos su visión más personal sobre este sector. Muchísimas gracias por anticipar. Buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí, que es lo primero de todo, acompañándonos. Yo estoy un poco abrumada por la responsabilidad y muy agradecida. Yo quiero, bueno, dentro de la exposición, que a veces hay que organizar tus ideas pues para que sean lo más cercanas posibles, yo quisiera dar una visión personal de una mujer empresaria en el transporte. Entonces tengo que hablar de mi experiencia y claro, es mía, no es de nadie más. Lo primero que tengo que agradecer es que Arque no sería posible, es un proyecto que nace en plena crisis del 2012 y no sería posible sin mis socios Begoña Fraile y David Hernández. Me emociono porque hemos salvado muchísimas dificultades, muchísimas. Y nosotros representamos al transporte base, al básico, al camión con el chofer, ¿vale? Al gran olvidado, porque verdaderamente creo que bueno, pues proyectos tecnológicos, proyectos de I+D, pero muchas veces nos olvidamos de que el transporte no es más que un camión y un chofer y muchas ideas a su alrededor. Bueno, yo llevo 20 años en el transporte, empecé en el 2002, o sea, perdón, sí, bueno, el 2002, de una manera anecdótica. Quisiera empezar por allí porque creo que represento a, pues, a alguna que otra mujer de cómo llega al transporte, a este sector que es muy masculinizado y que yo creo que conozco a pocas empresas que sean, ya no directivas, sino regentadas, cuyas propietarias sean mujeres. Creo que conozco pocas. Sí que existe alguna mujer que ha continuado, empresas familiares, pero introducirnos de lleno ha sido muy difícil. Bueno, yo entré en el transporte de una manera completamente anecdótica, ingenua, y vamos, no sé cómo explicároslo, porque yo estaba muy feliz dando clases de psicología, pero vamos, feliz, pero mi pareja me dijo la palabra mágica: sácate el título de transportista, que tú puedes. Y yo no sé si podía, porque claro, con 2 bebés que tenía yo en esos momentos, un niño de apenas 2 años y otro de 5, pues ya me vais a explicar cómo saco tiempo. Pero parece ser que yo sí que sacaba tiempo. Bueno, eso fue un principio que yo pensé que acababa allí, pero que no acabó allí. Es decir, que una vez que me saco mi título de transporte, el siguiente paso era: vamos a montar una agencia. Vamos a montar una agencia que estaba muy de moda. La agencia la monté yo, absolutamente todo lo hice yo. Ingenuamente, la verdad, porque yo ahora miro atrás y digo, pero yo ¿cómo lo hice? No lo entiendo, la verdad. Pero bueno, creo que como yo hubo muchas mujeres que en esos momentos, estoy hablando de hace 20 años, que nuestras parejas estaban en el mundo del transporte y que nos sacamos el título de transporte nosotras.
por diferentes razones. No quiero herir ninguna sensibilidad. Pero allí estábamos, sacándonos el título de transportistas. Llevando una casa, llevando una familia y con unos maridos que fundamentalmente estaban fuera de casa toda la semana. Bueno, yo empecé siendo empresaria, o sea, yo me tiré al mar más profundo sin salvavidas, vamos, y encima en el transporte internacional en el año 2000. Bueno, no sé explicaros lo que era aquello, porque yo no sabía ni cómo navegar por Internet, la verdad. Pero bueno, fue saliendo la cosa y ahí estamos. No me debí quedar muy satisfecha con esa experiencia, que en el año 2012 montamos Arque y llevamos 10 años. No quiero explayarme más sobre toda esta experiencia tan íntima, porque, bueno, porque como yo hay muchas mujeres. Pero sí que es verdad que el acceso a montar una empresa, voy a utilizar un lenguaje muy cotidiano, el montar una empresa de transporte es difícil, muy difícil, porque yo creo que es el único sector empresarial en que se nos exige honorabilidad. Honorabilidad, es decir, tienes que demostrar que eres una persona honorable. Ya quisieran otros sectores, ya quisieran otros, pero vamos, y además lo puedes perder, y encima lo puedes perder. Pero es que es un sector con muchísimas realidades, con muchísimas. No podemos equiparar a una realidad como puede ser una gran empresa logística con el autónomo. Eso es muy difícil, porque son realidades muy diferentes, con necesidades muy diferentes. Y yo quiero reivindicar sobre todo a la pequeña y mediana empresa, y sobre todo a la pequeña, al autónomo, a la autónoma, a la que tiene que lidiar con su día a día, porque creo que es lo más complicado. Y tal vez es por eso lo que yo pienso que las mujeres nos resulta complicado. No tenemos más inconvenientes que cualquier otra actividad empresarial. Creo que no, creo que no. Pero sí que es difícil sacar tiempo para muchas actividades. Yo me voy a un poco centrar en lo que es el papel de la mujer y sobre todo en los recursos humanos, ¿no? Y yo creo que dentro del transporte hay que diferenciar diferentes papeles en diferentes ámbitos a nivel de personal. Porque no es lo mismo el personal de oficinas que los conductores. No es lo mismo, no tiene nada que ver. Y creo que a nivel de logística, a nivel de oficinas, que duda cabe que a nivel administrativo y contable, las mujeres tenemos un papel muy importante y además nos hemos incorporado fenomenal, ¿vale? La prueba está en que el grado superior de transporte, creo que hay una presencia femenina importante. No tengo datos, pero creo que el grado superior de transporte está saliendo muchas personas, muchas chicas con esa titulación, ¿eh? En ese ámbito yo creo que la mujer, bueno, no tiene demasiado problemas y hay muchas personas, muchas chicas que están, y mujeres que están en el ámbito de tráfico, de la administración, de contabilidad y de logística. Muy diferente es las mujeres en conducción, las conductoras. Bueno, hay muy pocas, poquísimas. Pero es que me voy a ir a una de las ideas que ha dicho Pilar. Y es que no hay conductores. Es que no hay conductores. Es una profesión que ha llegado en estos momentos poco atractiva. Si es poco atractiva para los hombres, evidentemente para las mujeres mucho menos. Porque tiene un coste personal a la vida familiar. Y ese coste a las mujeres nos frena mucho, mucho. Porque hay muchos tipos de conductores, pero la mayoría, muchos no duermen en casa. Muchos no duermen en casa. Yo he de poner sobre la mesa algo que es muy lógico, es muy básico, y es que
una mujer no se puede plantear dejar a sus hijos solos. Vamos, creo, ¿eh? No se puede plantear coger un camión y estar una semana fuera, a no ser que renuncies a eso. Estoy ya en el campo un poco de las limitaciones que tenemos las mujeres en determinados puestos de trabajo del transporte. Creo que nuestro mayor problema de las mujeres sigue siendo la conciliación familiar, porque tenemos muchas dificultades todavía. Y eso que hemos ganado mucho, pero mucho, mucho, mucho. Porque yo provengo de la generación de la transición, donde la brecha no era tanto de género, sino económica, donde las diferencias no era si querías estudiar, sino si podías estudiar. Y esa era una realidad que ahora creo que hemos superado bastante, Pero aún así, la crianza de los hijos sigue siendo un obstáculo para realizar determinadas actividades, sobre todo en el transporte. A mí me gustaría que hubiera más conductoras, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Vamos a ser realistas, porque cuando una mujer decide ser madre, que es una experiencia vital preciosa, si decide ella ser madre, sabe que va a renunciar a determinados aspectos, porque no queda otro remedio. Yo creo que si hemos avanzado algo con respecto a la mujer en cualquier sector, es que tenemos la opción de elegir en muchas cosas, pero la elección tiene que ser nuestra, absolutamente nuestra. Porque en mi época no se elegía tanto. Todavía estábamos allí que teníamos una serie de clichés estandarizados. Y hoy, las nuevas generaciones de chicas, yo creo que ahora ya no tenemos que demostrar que somos cualificadas. No lo tenemos que demostrar. Nos lo tenemos que creer, eso para empezar. Todas las generaciones de mujeres que tienen que venir, tienen que creérselo, porque yo creo que tienen todas las oportunidades para llegar a ser lo que quieran ser. Efectivamente, la sociedad nos tiene que ayudar, y nos tiene que ayudar educativamente sobre todo, porque hay un largo recorrido para equiparar sobre todo la vida familiar. A mí me gustaría también, a la hora de hablar de la falta de conductores, dando una visión un poco más de conjunto, no solamente, igual tenemos un poco que trascender de hombres, mujeres, sino hablar de personas y de pensar que todos podemos acceder a lo que nos consideremos capacitados para llegar a eso, ¿no? Entonces, yo quisiera reivindicar una carencia que desde mi punto de vista existe, y es la formación de la profesión de conductores. A ver si me sé explicar. Voy a hacer una visión al pasado, muy cotidiana, muy costumbrista, que yo viví muy cercano, y era que en una época en la que había muchas dificultades para acceder a las oportunidades, a la educación, los que veníamos de pueblos pequeños, pues era todo muy difícil. Una manera de tener una cierta formación eran los chicos que iban a la mili, porque allí había muchos chicos con escasos recursos que se sacaban el carnet de camión. Entonces, y no solamente se sacaban el carnet de camión, sino que tenían además, durante ese tiempo, pues una experiencia con los camiones dentro del servicio militar, de la tal. Y eso les permitía salir con una pequeña formación,
muchos llegaban pues desde la España profunda. Vale. Cuando toda esa oportunidad, tal vez un poco básica, cuando hoy día no se tiene. Hoy para acceder a los puestos de conductor te sacas el carnet, haces el CAP y ya eres un conductor. Creo que deberíamos un poco pensar en que la profesión de conductor tiene que estar un poco más formada. Que igual que hay unas formaciones profesionales básicas, grados medios, deberíamos también, que yo creo que no existe esa opción educativa. Es que deberíamos formar conductores mucho más cualificados y que la sociedad considerara que eran profesionales bien cualificados. Creo que educativamente deberíamos dar la oportunidad o que desde las instituciones educativas se hagan grados básicos o grados medios para que los chicos durante 1 año o 2 años aprendan la profesión, porque hay mucho que aprender, ¿eh? O sea, yo creo que con un examen de conducir un camión y con un CAP se va a pecho descubierto, creo yo, ¿eh? Yo lanzo el guante a que esa carencia se pueda cubrir, porque yo creo que haríamos a la profesión de conductor mucho más digna y sobre todo a personal mucho más preparado, porque además no nos olvidemos que todavía hoy se considera al conductor, al chofer, un personal no cualificado. Y es un grave problema, porque, como bien decía Pilar, estamos en un mundo tecnológico, digitalizado, con unas herramientas digitales que hay que saber utilizar. Y eso, desde luego, las generaciones que ahora están... la población de conductores está completamente envejecida, ¿eh? O sea, yo, por mi experiencia, he de decir que el relevo generacional brilla por su ausencia. Si el relevo generacional brilla a nivel, no solo de hombres, ya de mujeres ya no hablamos, claro, evidentemente. ¿Por qué pasa esto? Deberíamos hacer una reflexión. Es decir, tenemos una serie de retos a gran escala, a nivel logístico, a nivel tecnológico, pero también un reto a nivel humano, que nos estamos olvidando. Y yo, desde mi mayor humildad, quiero reivindicar no solamente el papel que podemos tener las mujeres o las oportunidades que podemos tener las mujeres, pero igual, si esa profesión se dignifica, se hace atractiva, se profesionaliza, igual las mujeres, pues, nos empieza a gustar un poco más. No sé por qué hay pocas mujeres, a lo mejor, en talleres mecánicos, porque yo, no sé cuántas habéis visto vosotros, yo no he visto ninguna. En oficinas sí, pero en talleres mecánicos, pues no. Supongo que no es atrayente, y para que un sector sea atrayente tiene que gustar no solo a los hombres, sino también a las mujeres. También somos diferentes y hay que reivindicar también nuestra diferenciación y nuestra individualidad. Pero yo creo que nos estamos olvidando, y vuelvo a insistir, en el factor humano. En el factor humano. Y sabemos muy bien la teoría. Pues sabemos muy bien cómo hay que tratar al personal y tal, pero es que luego no lo llevamos a cabo. Es que yo voy a hablar de lo que sé. Y yo veo continuamente cómo al chofer se le trata como el último mono. Es que o sea, llega, y es la culpa de todo, es la culpa del retraso, es la culpa de que no le llegan bien las cosas, es la culpa de todo. Y además, eres mi súbdito, como aquel que dice. Entonces,
todos sabemos muy bien la teoría, pero es que no la llevamos a la práctica. No hay choferes, pero vamos a hacer un análisis y una autocrítica de por qué no hay choferes. Para empezar, yo desde luego vuelvo a reivindicar la falta de una oferta educativa, de base de la educación, de todo eso. Y luego, porque se ha desdignificado esa profesión. Y también, es que es la unidad nuclear del transporte. Es que sin choferes ya me vais a explicar qué hacemos. Y no los estamos reconociendo. Si hay una profesión que no está reconocida, que no está dignificada y que no es atractiva y que no está bien remunerada, no nos olvidemos, pues no va a ser atractivo para nadie. Y si falta personal humano, falta la base de todo, faltan los cimientos. Quiero ser la voz de un poco de Pepito Grillo sobre todas estas cosas, porque creo que hablamos de muchas cosas, pero no de lo más básico e imprescindible. No sé muy bien, creo que desde mi punto de vista, la pequeña y la mediana empresa estamos bastante olvidadas. Vivimos continuamente en una lucha diaria por la supervivencia, que no es poco, y desgraciadamente no nos queda tiempo para mucho más. Yo en mi día a día tengo poco para poco, porque en la pequeña empresa tenemos muchas obligaciones, pero muy pocos derechos. Y creo que se nos debería tener un poquito más en cuenta, reconocer el papel de la empresa base, del conductor, del autónomo que lleva su camión, que tiene un gran problema a la hora de actualizarse digitalmente. Yo todavía recibo facturas hechas a mano, porque hay muchas personas que pertenecen a generaciones que no son capaces y que tampoco se les ayuda. Dicho todo esto, tampoco quiero plantear un panorama tan desolador, porque igual me pasa un poco, no lo sé. Espero que no, pero es que está en boca de todos que no hay choferes. Bueno, dicho todo esto, yo agradecer mucho vuestra atención. Espero que solucionemos problemas y creo que doy paso a una compañera que os va a subir a otro nivel completamente diferente. Muchas gracias por todo. Gracias, María Ángeles, por tu mirada sobre la base, ¿no?, de todo este sector logístico. Bueno, pues continuamos con la última intervención, que será a cargo de Susana Val. Susana Val es la directora del Zaragoza Logistics Center. Es además profesora asociada de investigación, investigadora afiliada en el Centro para el Transporte y la Logística del MIT e investigadora principal del Grupo de Investigación de Transporte. Realizó un doctorado y un máster en Ingeniería Industrial por la Universidad de Zaragoza y además cursó el máster en Ingeniería y Logística del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Actualmente su actividad en investigación está dedicada a la logística y a la distribución urbanas. Concretamente, se centra en las mejores prácticas, nuevas políticas de desarrollo, innovaciones y modelados de zonas urbanas para distribución de mercancías. También ha participado en varios proyectos y en estudios relacionados con el transporte multimodal y los corredores ecológicos, con especial énfasis en el fomento ferroviario y la huella de carbono. El Zaragoza Logistics Center es un instituto promovido por el Gobierno de Aragón en colaboración con el MIT y adscrito a la Universidad de Zaragoza, que fue creado a finales del año 2003. Su misión es ser un centro internacional de excelencia en investigación y educación en materia de logística y gestión de la cadena de suministro,
que participe activamente con la industria y el sector público para desarrollar y difundir el conocimiento. A través del acuerdo con el MIT se dio paso posteriormente a la creación del MIT Global Scale Network, del que forma parte el Zaragoza Logistics Center y que se expande por 4 continentes. Asumir nuevos retos, que siempre aborda de forma positiva y el aprendizaje del día a día, son la base de la motivación de Susana, que, por cierto, es socia de directivas de Aragón desde el año 2018. Así que nos dejo con ella. Gracias. ¿Me escucháis bien? ¿Sí? Muchísimas gracias, Uxue. Muchas gracias a COE, a CaixaBank, a directivas por esta invitación y a mis compañeras Pilar y María Ángeles. La verdad es que me he sentido muy identificada con vosotras, con todo lo que habéis comentado. Yo quiero daros otra perspectiva, ¿no? Desde la logística, desde el lado, desde la visión más académica, ¿no? Y por la parte investigadora que me toca, pero también con algunas pinceladas de mi faceta personal. Yo cuando estaba estudiando ingeniería industrial, pues es que me identifico con Pilar, ¿no? Porque yo estaba estudiando la mención de criterio de diseño de máquinas y vehículos. Yo iba por la parte de automoción, estaba diseñando patinetes, tornillos, chasis de vehículos y de repente cae en mis manos un proyecto fin de carrera de logística. Yo decía, ¿qué es esto de la logística, no? Es que no sabía lo que era la logística, es que estábamos hablando de principios del año 2000, ¿no? 2000 y poco. Y me pareció muy atractivo. También es cierto que me avisaron, me dijeron, si te va a condicionar, tu proyecto fin de carrera te va a condicionar el resto de tu vida. Y no lo olvides, ¿no? Y yo decía, bueno, pues veremos a ver, ¿no? Yo no me lo tomaba muy en serio, pero lo cierto es que me gustó mucho. Pero sí, me condicionó y mucho. Terminé el proyecto fin de carrera, un proyecto de logística, y a continuación pues seguí estudiando, hice el doctorado en logística. Y ahí surgió y fue cuando empezó a fraguarse, ¿no? Pues todo este terremoto, ¿no? de la logística en Aragón, que como bien habéis expuesto al principio, no solamente es una situación geoestratégica, sino que es un conglomerado, ¿no? Es una mezcla, ¿no? de muchos ingredientes durante 20 años que han consolidado un hub de logística a nivel regional y muy reconocido nacional e internacionalmente, ¿no? Bueno, pues cuando yo empiezo a trabajar en este doctorado en logística es cuando empieza, bueno, pues a fraguarse pues la implantación de una serie de plataformas logísticas, en este caso Plaza, que es la que empezó. Pero claro, para trabajar en Plaza vamos a necesitar personal cualificado y no cualificado, y nadie sabe lo que es la logística, porque es que no había estudios de logística a nivel ni regional ni nacional. Vamos, si hacías un benchmark, pues es que no había estudios formativos a ningún nivel, ¿no? Bueno, pues yo tuve la oportunidad, y lo ha comentado Uxue en la presentación, de cursar este máster que ahora nosotros impartimos aquí en Zaragoza. Me fui a Boston y estuve allí cursando pues un año el máster para unirme a ZLC al año siguiente. Yo llevo 17 años trabajando en ZLC, que se dice pronto. Y he tenido la oportunidad de ver cómo este sector, pues desde el inicio, está tremendamente masculinizado, ¿no? Pues yo he tenido compañeras, yo voy a hablar también de una perspectiva internacional del sector, ¿no? Yo tenía compañeras cuando estaba estudiando yo con 20 y pocos años en Boston, una compañera china me decía, cuando yo trabajo, cuando voy a la oficina, me hago un moño y me he visto muy serio, muy formal, porque así doy más credibilidad como mujer. Es decir, como mujer ya directamente, pues en su país, culturalmente, le quitaban credibilidad, y el hecho de parecer mayor pues le dotaba de algo más de fuerza, ¿no? De impulso en las decisiones de empresa. Entonces, bueno, he podido ver a lo largo de estos años cómo pues, algo va cambiando, pero todavía quiero presentar la perspectiva, ¿no? de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué trabajo nos resta por hacer en el futuro en este campo de la logística? Porque todavía queda mucho, ¿no? Hablábamos antes en el inicio, en el café, ¿no? Que una cosa es la visión y lo que nos queda, o el camino que nos resta por recorrer a nivel nacional, pero internacionalmente es que nos encontramos con países donde todavía tienen mucho trecho y donde podemos ser un modelo, digamos, ¿no? Y de hecho en ZLC pues, intentamos también servir de modelo a la sociedad. Bueno, no os explico, ¿no? El punto geoestratégico que tenemos, creo que no hace falta, pero lo que sí que es importante es destacar que todas las entidades, yo como
como directora de una fundación que depende del Gobierno de Aragón, sí que he podido ver a lo largo de estos años que no hemos trabajado como silos. Yo creo que es parte del éxito que hemos tenido como hub logístico. No hemos trabajado como silos y eso se ve reflejado fuera de nuestro territorio, ¿no? Siempre hemos tenido una gran capacidad de trabajo en equipo, de trabajo con otras asociaciones, entidades, organizaciones y el mundo empresarial que nos dota de fuerza, ¿no? Pues el clúster de Alía, que hoy ha venido también representado, Aragón Plataforma Logística, que también tengo una pequeña slide para hablar sobre ella. Es decir, yo creo que hemos sabido en esta comunidad aunar muy bien todos los ingredientes para poder consolidar un hub robusto. Permitidme que hable un poquito sobre lo que es ZLC y sobre las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Porque creo que por nuestras aulas han pasado ya pues, más de 2.000 estudiantes. No somos un centro muy grande, pero sí que han pasado bastantes estudiantes que hoy en día forman parte de la cantera de muchas de las empresas que probablemente estéis aquí representando. Y bueno, poco a poco pues el boca a boca hace que se extienda, ¿no? ese conocimiento y que a su vez actúen como embajadores dentro y fuera de nuestra comunidad de lo que estamos haciendo, de todo el trabajo que estamos haciendo, no solamente en ZLC, sino en toda la comunidad a nivel logístico. Nosotros somos un instituto, una fundación dedicada principalmente a la investigación y a la educación en materia de logística y gestión de cadena de suministro. Hemos hecho esto desde el inicio, desde el año 2003, esa es nuestra vocación y es lo que seguiremos haciendo. El cómo lo estamos haciendo es lo que está cambiando, ¿no? La globalización, lo hablábamos, la falta de conductores, los tiempos están cambiando y el cómo estamos haciendo las cosas es lo que nos está haciendo evolucionar, pero nuestra misión y valores llevan siendo los mismos desde hace 18 años. Nuestra misión última es participar activamente con industria, con el tejido industrial aragonés, que es donde estamos ubicados, y a su vez diseminar y difundir todo el conocimiento que nosotros adquirimos. No es de olvidar, tenemos una proyección muy internacional, pero diseminamos el conocimiento a nivel regional. También desde hace 18 años somos centros afiliados tanto al MIT, al Massachusetts Institute of Technology y a la Universidad de Zaragoza como universidad local. Son nuestros dos grandes aliados. Por un lado, en todos nuestros programas académicos, nosotros impartimos formación a nivel de máster y programa de doctorado, son programas académicos, son estudios propios reconocidos por la Universidad de Zaragoza y a su vez el programa de doctorado es un programa oficial reconocido por la ANECA. El MIT nos otorga ese sello como universidad privada. Todos nuestros estudiantes reciben esa doble titulación firmada o acreditada tanto por MIT como por la Universidad de Zaragoza. No olvidemos que pertenecemos al Gobierno de Aragón y también forman parte de nuestro patronato Fundación CAI e Ibercaja, desde el inicio de la fundación. Nuestra componente más internacional, y es lo que ha llevado el nombre de ZLC y arrastrando también, por supuesto, el hub de logística en Aragón fuera de nuestras fronteras, es precisamente la pertenencia a MIT. La verdad es que desde a principios del año 2000, cuando el Gobierno de Aragón decide impulsar la oferta de servicios logísticos en nuestra comunidad, pues todo venía un poco, ¿no?, por la deslocalización de empresas, por la crisis económica y bueno, yo creo que fue una apuesta bastante acertada el invertir en el sector servicios logísticos dentro de Aragón. Cuando deciden a su vez, vale, vamos a necesitar gente formada para trabajar, van a sentarse empresas, empresas grandes, empresas más grandes, más pequeñas, y vamos a necesitar que con la evolución haya mandos intermedios altos que dirijan estas empresas y queremos que sea gente de aquí, no queremos ir a buscarlos a ningún otro sitio, queremos que sea gente de aquí. Se decide impulsar la creación de este centro, que no solamente sea un centro formador para gente de aquí, sino que también podamos tener voz en el extranjero. A su vez, MIT busca una proyección, en esa época, busca una proyección de MIT fuera de sus fronteras y coincide que se le invita al que es hoy en día director del Centro de Transporte y Logística de MIT, se le invita aquí
ve el potencial de nuestra región y decide invertir, decide que es una buena idea que se cree esa alianza estratégica y se consolida así lo que hemos venido a llamar el MIT Global Scale Network, que posteriormente, al 2003, que es cuando se funda ZLC, se empiezan a abrir otros centros en 4 continentes, como es el centro de Colombia, el centro de Malasia en el 2011, el centro que tenemos en China y el centro de Luxemburgo en el 2015. Todos ellos lo que hacemos es formar una red por el cual aparecemos en los principales indicadores educativos a nivel mundial. Llevamos varios años ocupando en puestos educativos el primer puesto, en concreto en el ranking EduUniversal, con nuestros programas máster internacionales. Nos permite esta colaboración, intercambio de profesores, conocer cuáles son las tendencias en logística a nivel mundial. Nos permite realizar publicaciones. Nuestros estudiantes van durante un periodo de 3 semanas en enero, junto con los estudiantes de todos los centros, a Boston a hacer una estancia que es muy enriquecedora a nivel personal, porque tienen oportunidad no solo de convivir con sus compañeros de clase, que vienen a ser un grupo de una media de 30 personas, sino con gente de otros países, otras culturas. Tienen oportunidad de visitar empresas, charlas académicas, participar en juegos de simulación, logísticos. Es una experiencia muy enriquecedora y de la que todos vuelven entusiasmadísimos, ¿no?, de conocer aquello. Entonces, bueno, esa proyección internacional yo creo que es también muy enriquecedora en el plano para mí personal y para el equipo que conformamos ZLC de personas, porque yo puedo ver en las caras de la gente, ¿no?, cuando alguien entra por primera vez a trabajar en ZLC y me dice, pero esto lo tenéis en Zaragoza, ¿no? Tenéis esta componente internacional, es que es muy enriquecedor, de verdad. No sé, para mí es muy motivador poder ir a trabajar todos los días y ver gente de diferentes países, de diferentes experiencias y todos al final pues trabajando por un mismo objetivo, ¿no?, que es la logística. Muy importante también para nosotros, Aragón Plataforma Logística es la sociedad mercantil que engloba todo el suelo logístico de la región y dentro del cual, de alguna forma, pues estamos representados también todas las entidades y asociaciones aragonesas que nos dedicamos de forma directa a la logística. Creo que ya hemos hablado bastante, ¿no?, de la existencia del suelo logístico aragonés, de lo que representa, pero realmente yo quiero de alguna forma reforzar un poco la idea, ¿no?, de que somos muy fuertes, que a veces no nos creemos dentro de Aragón, no nos creemos el potencial que tenemos hasta que salimos fuera y lo vemos reconocido. Yo lo he podido ver, pues, por ejemplo, cuando hemos ido con el stand de Aragón Plataforma Logística al Salón Internacional de la Logística en Barcelona, he podido ver cómo desde otras comunidades autónomas han venido a decirme, jo, pero ¿qué tenéis en Aragón? Es que ese nivel colaborativo que tenéis no lo tenemos en otras comunidades. Y yendo un poco hacia la parte educativa y de investigación, como decía, ocupamos los primeros rankings, pero me gustaría comentar más que los programas formativos, ¿no?, que bueno, tenemos un programa máster internacional, completamente internacional, con alumnos de diferentes nacionalidades, que luego veremos cómo se reparte, ¿no?, entre hombres y mujeres para ver esa perspectiva. Tenemos un máster parcial online, parcial presencial, también internacional, que comparte durante el semestre de primavera las clases con ese máster internacional. Tenemos un máster mucho más operativo, que se imparte en castellano, donde las empresas de nuestra comunidad vienen a reclutar año tras año a nuestros estudiantes. Un programa de doctorado, una academia de verano para doctorandos y diversos cursos de formación ejecutiva que nosotros organizamos a medida para las empresas. Voy a pasar también a esta, porque para mí, aunque educación e investigación se reparten más o menos al 50% en ZLC, están totalmente interrelacionadas. Nosotros trabajamos en áreas de investigación tradicionales, y digo tradicionales porque la gestión de inventarios no ha cambiado desde hace 20 años, la fabricación y la logística pues son áreas de investigación que también forman parte de nuestro contenido curricular en educación, que
tampoco han evolucionado, es decir, la matemática es la que es, ¿no? La estadística es la que es, pero sí que hemos introducido diversos cambios a lo largo de estos años y es la parte nuclear, ¿no? que yo quería comentar hoy. Estamos en un mundo totalmente globalizado. Los cambios que hemos visto y que ha presentado Pilar nos han afectado, pues lo hemos podido ver en el último año, ¿no? Toda esa tormenta, ¿no? perfecta que se ha creado, ¿no? el desastre del Evergreen en el canal de Suez, la pandemia, los retrasos, todo esto nos ha hecho pensar en cómo deberían ser la logística a futuro en las empresas para conseguir de alguna forma paliar pues este pequeño desastre, ¿no? que están teniendo pues, en cuanto a aprovisionamiento de ciertos materiales, retrasos en envíos de mercancías, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad de flexibilizar los currículums formativos porque tenemos, aunque nuestro programa viene, por supuesto, avalado y aprobado en el año previo por la Universidad de Zaragoza, tenemos una cierta bolsa un número de horas, ¿no? que nosotros denominamos temáticas avanzadas, ¿no? Advanced Topics, que llamamos en inglés, para poder ofrecer novedades, para poder invitar a ponentes nacionales e internacionales en áreas de interés. Y en los últimos años hemos evolucionado hacia temáticas como la sostenibilidad, por ejemplo, la digitalización, todo el tema de movilidad urbana, redes de transporte que están en boca de todos está hoy en día, ¿no? para mejorar la calidad de vida dentro de nuestras ciudades. No debemos olvidar que a nivel europeo la Comisión Europea aboga por dos pilares principales. Por un lado, el Pacto Verde, el Green Deal, y por otro lado nos encontramos ante la era de la digitalización. Es decir, avanzamos, una de las premisas de la Comisión Europea de cara al 2050 es avanzar hacia esas cero emisiones y se va a apoyar en la digitalización, en todas las tecnologías, para lograr llegar a esa premisa, ¿no? de cero emisiones en el 2050. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar nosotros? ¿Cómo puede ayudar ZLC? Nosotros ya desde hace tiempo estamos trabajando en diversas áreas de investigación que van por esa vía, que van por ese cauce. A nivel nacional, y por ponernos en el mapa, llevamos ya varios años ocupando la primera posición en proyectos financiados a través de la Comisión Europea en el ámbito de la logística, como ZLC. ¿De acuerdo? Somos un bastión fuerte, somos reconocidos como ZLC a nivel europeo y tenemos un ratio de éxito en convocatorias europeas que roza el 20, 25, 20 y tantos %, cuando normalmente el ratio de éxito de cualquier entidad que se presente a un proyecto europeo ronda de media el 10-12%. Tenemos un porcentaje alto y eso significa que la lectura que nosotros interpretamos es que estamos haciendo las cosas bien y además estamos bien posicionados. Cuando hablábamos de esos problemas de globalización, ¿no? de cómo podemos paliarlos, algo que nos están pidiendo nuestros estudiantes, cuando un estudiante viene a cursar los estudios a ZLC, se interesa por el plan formativo, se interesa, por supuesto, cuánto vale, cómo es la calidad de vida en Zaragoza, cuánto cuesta vivir en Zaragoza, pero se interesa también por saber si hemos incorporado asignaturas que son de actualidad y que están reclamando las empresas. Y las empresas, por otro lado, nos dan esa información, nos vienen a pedir proyectos, nos vienen a pedir colaboraciones o nos vienen a decir si tenemos un curso de formación a medida en determinados aspectos relacionados precisamente con sostenibilidad y con digitalización. Entonces, nosotros hemos podido ver cómo se han incrementado las peticiones, por ejemplo, de la demanda de tanto perfiles como asignaturas y cursos de modelos predictivos, ¿no? del dato. ¿Por qué? Porque con toda la pandemia, la crisis derivada de la pandemia, con los retrasos que está habiendo, no vamos a ponernos a hablar aquí, ¿no? de qué origina ni hasta cuándo, pero cómo podemos en el futuro reaccionar a esto, pues es los modelos predictivos en Analytics. Con eso, con la información de cada usuario cada vez que realiza una compra, vamos a ser capaces de conocer de antemano cuántas unidades de un determinado producto en una determinada época del año vamos a necesitar enviar a Madrid, a Zaragoza o a España como país desde los países donde se producen esos productos, que generalmente, y como todos sabemos, son países del sudeste asiático.
todo ese tipo de formación y de investigación es la que realizamos en estos momentos en ZLC, y creo que en estos momentos somos un valor añadido para la sociedad porque podemos poner nuestro granito de arena. Quería hablar de la perspectiva de género, que me parece muy importante. Sí, este es el porcentaje de distribución de hombres y mujeres en nuestros programas másters. Tenemos un máster internacional donde tenemos 13 países, 13 nacionalidades, una media de edad de 31 años, con 7 años de experiencia profesional, pero tenemos un porcentaje de 80% hombres, 20% mujeres. Lo mismo nos pasa en el máster, en el Blended, en el ZLOC Blended que llamamos, donde parte se cursa online, parte se cursa presencial. En este caso, 71% de hombres frente a 29% de mujeres. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe principalmente a varios motivos. Por un lado, los países de origen de donde vienen los estudiantes. Creemos que en España hemos roto techos de cristal y cada vez hay más mujeres en el ámbito de la logística. Todavía no estamos al 50%, pero no debemos olvidar que hay países donde todavía están unos años por detrás de nosotros. Tenemos estudiantes que vienen de Pakistán, tenemos estudiantes que vienen de la India, tenemos estudiantes que vienen de muchos países diversos de Latinoamérica. Y en esos países todavía están a unos años con respecto a nosotros, ¿no? Unos años todavía de alcanzar el momento en el que estamos nosotros. Nosotros intentamos paliar esta situación, ofrecemos becas a mujeres para que vengan a cursar los estudios, pero no es suficiente. Lo que sí que hacemos es muchas actividades de difusión, intentamos a través de redes sociales ser muy visibles, presentar la imagen de sobre todo las personas que ocupamos puestos directivos y que somos mujeres en la empresa, y hacemos mucho uso de los medios de comunicación para intentar ser modelo dentro de la sociedad. Este es el máster, y esto es otro detalle también interesante. Este es el máster en dirección de Supply Chain, el máster que se imparte en castellano, donde tenemos 22 estudiantes españoles y 6 estudiantes latinoamericanos principalmente. Y el hecho relevante es que todavía tenemos 18 hombres y 10 mujeres en el aula. Esto se debe también a otro detalle. Cuando orientamos a nuestros estudiantes en secundaria, creo que no sabemos o no orientamos suficientemente bien todas las salidas profesionales que pueden tener ciertas carreras técnicas. Los estudiantes que vienen a cursar logística provienen principalmente del área financiera, económicas o del área de ingeniería. Pero un estudiante cuando empieza una ingeniería, cuando empieza una administración y dirección de empresas, no conoce que la logística puede ser una de las salidas profesionales. Y yo creo que la formación o la concienciación de estas salidas técnicas también hacia mujeres, a hombres y a mujeres, se tiene que realizar en etapas primarias. Los niños de hoy en día, o los adolescentes, conocen, por supuesto, lo que es una ingeniería, conocen lo que es un periodista y conocen lo que es un médico, pero no conocen lo que es un logístico. Y eso es algo para lo que debemos de trabajar y debemos concienciar desde las etapas más tempranas. Voy a acabar enseguida, sí. Quisiera mostrar pues que ZLC es un ejemplo de todo lo contrario. Tenemos 17 empleadas, es decir, el 57% de nuestro equipo está formado por mujeres y el 57% del equipo directivo está formado también por mujeres. Somos 4 mujeres en el equipo directivo. En concreto, yo directora, pero mi adjunta de dirección también es una mujer, y además tenemos en el equipo de directores de departamento otras 2 mujeres. Además de ello, es una cifra que nos gustaría aumentar, por supuesto, el 33% del equipo de profesorado e investigación son también mujeres en el centro, y tenemos un departamento de investigación, de transferencia de resultados de investigación, donde el 100% son mujeres, y son las que impulsan todas las convocatorias y las que presentan todas las convocatorias de proyectos europeos que luego nos ayudan a mantener ese indicador, ¿no?, de primera entidad europea en proyectos conseguidos financiados en logística. Como decía,
¿Qué acciones hacemos ZLC? Concedemos becas de hasta el 50% del importe para impulsar, para intentar atraer talento femenino que se forme y que luego esas mujeres ocupen puestos directivos dentro de la empresa. Hemos creado a nivel académico lo que denominamos el Women Supply Chain Club, es decir, invitamos a ponentes femeninas que ocupan mandos, unas posiciones en puestos directivos nacionales e internacionales en empresas, a que den charlas motivadoras a nuestras clases de máster. Y además, tenemos una visibilidad tanto en el clúster de ALIA como en el clúster europeo ALIS, porque ZLC fue miembro fundador y tenemos representación femenina que asiste habitualmente a las juntas y a todas las reuniones de los grupos de trabajo del clúster europeo ALIS. Esto ya es casi para finalizar, son algunas de las capturas de cómo ZLC pretende ser modelo dentro de la sociedad. Las mujeres que ocupamos puestos directivos y docentes e investigadoras acudimos con asiduidad a realizar presentaciones, a congresos, a eventos y de todo ello nos hacemos eco en redes sociales. Creemos que podemos ser modelo, pero hace falta, como digo, hace falta que la sociedad se conciencie de alguna forma, ¿no? que creemos conciencia, que formemos a nuestros hijos, que formemos en las etapas educativas tempranas, ¿no? Sobre las salidas más técnicas y que, por supuesto, sean, como decías, María Ángeles, ¿no? Tiene que resultar una profesión atractiva, ¿vale? No una profesión donde digas, bueno, pues es una salida y se gana dinero, ¿no? Tenemos que hacer de esta profesión, a todos los niveles, algo atractivo, no solamente para choferes, que sí, y que hay mucho camino por recorrer, estoy completamente de acuerdo, pero a todos los niveles. Cuantas más mujeres vean o se creen referentes, más se van a animar el resto de mujeres que están en etapas formativas. Y creo que eso es realmente importante. Simplemente es por completar, ¿no? Diferentes actividades de difusión que realizamos desde ZLC, pero bueno, quedo atenta a cualquier pregunta y no me quiero alargar más. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a las tres. Hemos llegado al final, un poco justos de tiempo. Hemos hablado de muchas cosas, hemos hablado de un poco las tensiones a las que hemos visto sometidas nuestras cadenas de suministro y nuestro sector logístico en los últimos tiempos, esa necesidad de mejorar en digitalización, de mejorar en formación, de dignificar, cualificar y profesionalizar parte de la profesión, en el caso del transporte que nos comentaba María Ángeles, y también hemos hablado un poco y muy bien también de toda la oferta también formativa y de soporte y de investigación que tenemos en la comunidad, pues para poder también desarrollar este sector. Sé que es tarde, sé que teníamos que acabar ahora, pero si alguno de los presentes tuviera una pregunta, nuestras ponentes están para contestar a cualquiera de vuestras cuestiones. Si tenéis alguna pregunta. No, bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, creo que hay un café fuera. Quizás las preguntas se puedan también trasladar al hall. Y una vez más, muchas gracias a CaixaBank, a COE, también por la organización de esta sesión y muchas gracias a todos por asistir. Buenos días.